¿Qué tal hermanos? ¿Qué tal hermanas? Amigos, que el Señor los bendiga mucho y estamos de nuevo aquí en este espacio para continuar nuestro estudio bíblico, nuestro libro de Génesis. Ya estamos en el capítulo 32. Y bueno, estamos viendo cosas muy interesantes que estaba viviendo Jacob en esta ocasión. ¿Verdad que Jacob estaba viviendo en la tierra de Labán? Labán era el padre de Raquel y de Lea, quienes eran mujeres de Jacob. Pues después de todo eso, Dios le dice a Jacob que vuelva a su tierra, a la tierra donde nació, mucho más al sur, ¿verdad? Por la tierra de Gerar, donde también estaban ahí su padre Isaac y su madre Rebeca. Pues bien, obedeciendo la voz del Señor, Jacob pues emprendió el viaje y en ese viaje le sucedieron muchas cosas. Recordemos que se encontró con Labán. Labán quería hacerle daño, tenía la intención de hacerle daño, pero Dios le advirtió que no lo tratase mal a Jacob. Pues bien, ahora vamos a ver ¿qué cosas más le sucede a Jacob en esta travesía, en este viaje? Génesis capítulo 32 nos dice el verso 1. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este. Entonces llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Mahanaim, que significa precisamente campamento de Dios. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Bueno, hasta este punto es necesario recordar que Esaú quería matar a Jacob, ¿verdad? De hecho, también tenía ese temor su madre Rebeca, por eso Rebeca procura enviar a Jacob a las tierras de Labán, ¿verdad? Entonces Esaú quería matar a Jacob y Jacob por supuesto que lo tenía siempre presente. Entonces, ya que su travesía iba a pasar cerca de las tierras de Edom, es decir, las tierras del monte de Seir donde Esaú fundó su ciudad, entonces Jacob estaba preparando todo eso. Y para que lo tengamos siempre presente, Esaú fundó una ciudad en Edom, ¿sí? El lugar se llama Edom. Ahí está la gente de Esaú. Y de hecho su ciudad la fundó en los montes de Seir, ¿sí? Eran unos montes bastante vistosos. Pues bien, entonces Jacob mandó mensajeros delante de sí a Esaú su hermano a la tierra de Seir en el campo de Edom y les mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas y envío a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Ahí de pronto Jacob estaba con cierto temor y dice pues, bueno, nos vamos a encontrar con Esaú, entonces ustedes le van a decir a Esaú que yo soy su siervo y él es mi señor. Porque tenía temor Jacob. Pero ahora yo le hago una pregunta, hermano o hermana. ¿Realmente era para tener temor de Esaú, siendo que Dios le había dicho, ve a la tierra donde naciste? Dios le dijo que haga ese viaje, y Dios sabía que se iba a encontrar con Esaú. Entonces, Jacob, habiendo forjado más su fe, creyéndole al Señor, pues ese temor se habría disminuido, ¿verdad? Pues bien, por supuesto,
Muchas veces nosotros decimos, si el Señor está conmigo no tengo nada que temer, y amén, y es así. Pero a veces cuando llega el momento, llega la situación, ¿no? En la hora de la hora, como que de pronto tenemos temor. De pronto no podemos tener esa confianza que creímos tener. Por cierto, hermanos, algo que está sucediendo con Jacob es que Dios le envió que vaya, que viaje, ¿sí? Que haga ese viaje. Ahora, por supuesto, cuando el Señor nos envía, cuando el Señor nos manda a hacer algo, no hay nada que temer. Cuando estamos emprendiendo un camino que el Señor nos está enviando, no hay nada que temer. Otra cosa es cuando nosotros emprendemos un viaje que Dios no nos ha mandado, ¿verdad? Ahí no estamos realmente seguros si Dios está con nosotros, Dios nos ha enviado, no estamos realmente con la certeza. Pero cuando realmente es la voluntad de Dios y el Señor nos lo hizo conocer, entonces no hay nada que temer. Y en este caso Jacob fue enviado por Dios. No debería haber tenido temor de Esaú, pero por supuesto, los seres humanos tenemos debilidades y cuando estamos en la situación, pues muchas veces es difícil, es complicado, pero cuando nuestra fe va creciendo, pues cada vez es más fácil confiar en el Señor. Bien, entonces Jacob envía a sus mensajeros, ¿no?, para que se encuentren con Esaú. Y les manda diciendo, le van a decir así, ¿no? Aquí está su siervo, yo soy su siervo, ¿no? Esaú es mi señor. Y dice, y tengo vacas y asnos y ovejas y siervos y siervas y envío a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Y entonces los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Esaú y él también viene a recibirte. Él está viniendo a encontrarse contigo, Jacob. Y viene con 400 hombres con él. Wow, entonces Jacob tuvo gran temor, más temor todavía. Se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Pero por supuesto, de pronto se le dice que Esaú está yendo a encontrarse con él con 400 hombres, pues eso no es otra cosa sino un ejército, ¿verdad? Bien, entonces Jacob pues planifica y dice, bueno, vamos a separar en 2 campamentos, ¿no? Y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento podrá escapar. Y entonces dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me diste, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Algo muy loable, muy noble que hace Jacob es, se humilla ante el Señor y reconoce su debilidad. Señor, tú eres el que me ha mandado a realizar este viaje. Señor, ten misericordia de mí, guárdame porque temo a Esaú, mi hermano. Se lo dice al Señor. Señor, no puedo esconderlo. Le tengo miedo a mi hermano Esaú. Entonces, dice que Jacob durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. Bueno, preparó regalos, ¿no?, para Esaú. 200 cabras, 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros,
30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. ¿Qué le parece ese regalo, ese presente que Jacob le preparó para su hermano Esaú, para que viniera en son de paz? Entonces lo entregó todo eso a sus siervos, cada manada de por sí, y dijo a sus siervos: pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. En otras palabras, pues ustedes vayan mucho antes que yo, pero las manadas van a estar separadas, ¿no? Con un espacio entre manada y manada, precisamente para que puedan tener tiempo de escapar, ¿no? Si es que Esaú empieza a atacarlos. Y mandó al primer siervo que estaba al mando de la primera manada, le dijo: si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo: ¿de quién eres? ¿Y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces le dirás: este es un presente de tu siervo Jacob, que envía a mi señor Esaú, y he aquí, también él viene tras nosotros. Y mandó también al segundo siervo, y al tercero, y a todos los que iban tras aquellas manadas, diciendo: conforme a esto hablaréis a Esaú cuando le hallareis. Y diréis también: he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo: apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, y quizá le seré acepto. Pasó pues el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. Entonces, esa noche Jacob los envió, ¿no? Vayan de viaje, ya vayan a encontrarse con Esaú. Esa noche se quedó Jacob ahí y durmió ahí. Hermanos, aquí una vez más le hago una pregunta al respecto. Si Jacob no hubiera preparado esos presentes, ¿Esaú hubiera matado a Jacob? ¿Hubiera matado a los hijos de Jacob? La respuesta es no. No los hubiera matado, porque hay un gran plan del Señor para con Jacob y nada ni nadie lo impediría. Jacob estaba todo el tiempo en las manos del Señor, todo el tiempo protegido. Pero bueno, como ya habíamos visto, muchas veces pues tenemos esa debilidad y es necesario, hermanos, orar al Señor, humillarnos delante de Él, ¿sí? Y serle sincero: Señor, tengo temor de esto. Tú me has dicho que haga esto y ahora está sucediendo esto. Ayúdame. Ayúdame a confiar en ti más. Ayúdame en mi fe. Esa era la actitud de Jacob, bastante importante. Bueno, ¿qué nos dice el siguiente versículo, el verso 22? Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. De pronto se le apareció un varón, ¿no? Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Sí, esa noche Jacob se quedó solo y apareció un varón que Jacob no conocía, pero se puso a luchar contra Jacob. Bueno, ahí tenemos, aquí tenemos, ¿no? la imagen, más o menos, de cómo podría haber sido esa pelea, ¿no? El punto es que Jacob luchaba con él, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Algo interesante es que
hay una costumbre en el pasado, había una costumbre en el pasado que cuando dos personas hacían un pacto, cuando había un juramento, pues el que estaba jurando tocaba debajo del muslo de la otra persona. Y resulta que aquí el ángel le tocó el muslo y se descoyuntó, es decir, como que el tendón, hay un tendón que viene de la cadera que baja por el muslo y ese tendón fue herido. Y entonces este varón que Jacob no conocía, le dijo, déjame porque raya el alba, ¿no? Ya está amaneciendo, suéltame. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Bendíceme, ¿no? No te voy a dejar si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Esta actitud de Jacob es de perseverancia total, ¿no? A pesar de que Jacob ya estaba herido, le dijo al varón, no te voy a dejar hasta que me bendigas, no te voy a soltar hasta que me bendigas. ¿Se da cuenta qué importante era para Jacob las bendiciones? Pero las verdaderas bendiciones, es decir, las bendiciones celestiales. Bendíceme, ¿no? Y el varón decía, no, suéltame. Hermanos, esa actitud precisamente es la que Dios quiere que tengamos con Él. Señor, voy a caminar contigo hasta verte. Voy a caminar contigo hasta conocerte. No te voy a soltar hasta que te manifiestes a mi vida. No solo quiero conocerte de oídas, sino quiero saber realmente quién eres personalmente. Esa es la perseverancia que los hijos de Israel tienen en el camino del Señor. Aquellos que son el pueblo de Dios, pues perseveran en el camino del Señor hasta conocer verdaderamente quién es el Señor. Justamente el Señor Jesús dice, ¿verdad?, que es necesario que permanezcamos fieles a su palabra y entonces conoceremos la verdad. Entonces lo conoceremos a Él, ¿verdad? Es necesario permanecer en obediencia. Es necesario caminar conforme a lo que el Señor nos manda hasta que lo conozcamos. Tal vez al principio nuestra fe todavía es pequeña. Tal vez al principio todavía no conocemos muy claramente al Señor. No podemos discernir muchas cosas. Pero si perseveramos obedeciendo su palabra, segurísimo que lo vamos a llegar a conocer. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús mismo lo dice. Si permanecemos en su camino, vamos a conocer la verdad. Y la verdad nos hará libres de la esclavitud del pecado, para ser libres de la condenación eterna. ¿Bien? Pues bien, entonces aquí es donde el varón le cambia el nombre. ¿Sí? ¿Cuál es tu nombre? Y respondió Jacob. El varón le dijo, ya no será tu nombre más Jacob. Recordemos que Jacob era suplantador, ¿verdad? Como engañador, como tramposo, ¿no? Así era el nombre de Jacob. Ahora te llamarás Israel, porque eres perseverante. Eso significa Israel. Has luchado, has perseverado y has vencido. Por eso dice, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tú tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo ahí. Hermanos, qué hermoso. Este es uno de los textos bíblicos más hermosos que
que podemos encontrar en el libro de Génesis. Porque hay una bendición verdadera de parte de Dios para todos aquellos que perseveran y los que llegan hasta el fin. El Señor Jesús dice: el que venciere reinará conmigo sobre todas las naciones con vara de hierro. Eso nos dice el Señor Jesús en el libro de Apocalipsis, capítulo 2. El que venciere, el que sea Israel, el que pase de ser un suplantador, engañador, ¿verdad? Porque antes, hermanos, nosotros éramos engañadores. ¿Sabe por qué? Porque decíamos: amo a Dios, pero no obedecíamos a Dios. No caminábamos como nos manda el Señor Jesús. Éramos engañadores, suplantadores. Jacob. Éramos Jacob. Pero ahora que estamos en Cristo, perseveramos, pero con toda la sinceridad obedecemos cada una de las palabras del Señor Jesús. Entonces, si llegamos hasta el fin, venciendo, pues hay bendición. Y es una bendición eterna. No es una bendición pasajera como la gente acostumbra pedir, ¿no? Muchas veces se habla, ¿no? Las bendiciones se piensa que son cosas materiales, cosas temporales y pasajeras. No. La verdadera bendición que viene de Dios son cosas eternas, ¿no? Son bendiciones eternas. Todo lo demás no lo llamamos bendición. Las cosas materiales no las llamamos bendición, las llamamos añadidura. ¿Ven? Seamos como Israel y lleguemos a tener la bendición. Entonces, verso 30. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. ¿Qué significa Peniel? Aquí tenemos una referencia. Peniel significa el rostro de Dios. Como que se dio cuenta Jacob que ese varón venía de parte de Dios. Vi a Dios, dice Jacob. ¿Cómo es posible que un hombre pueda ver a Dios? Por supuesto que ninguno puede ver a Dios en el entorno espiritual, pero en este caso era un varón, un ángel enviado por Dios, ¿verdad? Como que estaba representando a Dios porque este ángel llevó la bendición que venía de parte de Dios. Dice: y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Bueno, es una forma, ¿no?, de recordar. Los israelitas pues recordaban este suceso no comiendo ese tendón, ¿no?, de los animales, de los becerros, ¿verdad?, que cocinaban. Entonces, este pacto en realidad está presente para todos los israelitas y para todos los israelitas verdaderos. Se da cuenta que el Señor siempre ha querido, desde el Antiguo Testamento, que su pueblo sea obediente a las palabras de Dios. Lamentablemente los israelitas no fueron fieles a las palabras de Dios. Por eso es que vemos, ¿no?, los castigos que vinieron por causa de la rebelión del pueblo, ¿no? Todo la casa de Israel del norte fueron dispersos por todo el mundo y se perdieron. Y decimos entre comillas se perdieron porque el Señor Jesús vino precisamente a rescatar lo que se había perdido. Pero ahora el Señor Jesús también nos trae instrucciones. Esas instrucciones tienen que ser obedecidas por el pueblo de Dios, por el verdadero pueblo de Dios.
Todo aquel que se hace llamar cristiano tiene que caminar en todas las enseñanzas de Cristo. Aquel que se hace llamar cristiano pero no quiere obedecer las enseñanzas de Cristo, realmente es un falso cristiano. Por eso, hermano, hermana, le aliento que agarremos nuestra Biblia, los evangelios principalmente, porque las primeras palabras de Cristo, ¿verdad?, son la base, la leche que habíamos estudiado en el libro, en la carta de Pedro, ¿verdad? Tenemos que caminar en las instrucciones de Cristo. ¿Ven? Y hasta perseverar, y no dejar de perseverar hasta que nos bendiga, hasta que lo conozcamos, hasta que conozcamos la verdad. No desfallezca, esfuércese. Esforzados a entrar por la puerta estrecha, dice el Señor. Lucas capítulo 13, ¿verdad? Realmente este es un tiempo de perseverancia. Bien, amados hermanos, hasta aquí el capítulo 32 del libro de Génesis. Pues esperando que haya sido, como siempre, de edificación, me despido con un fuerte abrazo de bendición y nos encontramos en el próximo capítulo. Que el Señor lo bendiga.